patológica de los cánceres pulmonares. Para terminar esta parte, solo tenemos dos objetivos en esta parte de la plática. Al final de la conferencia espero que puedan aplicar la terminología actual a los cánceres primarios de pulmón. Y lo que es más importante, debemos ser capaces de visualizar la importancia clínica y biológica de los subtipos de cánceres seleccionados. Y también quiero hablarles acerca de cómo podemos aplicar los resultados de la inmunistoquímica a una clasificación patológica y así clasificar los carcinomas pulmonares de células no pequeñas. Comencemos otra vez con una pregunta, a la que volveremos al final. Una biopsia dada por tomografía de una masa pulmonar periférica de 4 centímetros en un hombre de 72 años demostró un carcinoma pulmonar de células no pequeñas, mal diferenciado, que no podía clasificarse más específicamente sobre la base de la morfología rutinaria. La inmunistoquímica fue focalmente positiva para TTF1 y negativa para P63. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico patológico más probable? Adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de no escamoso, carcinoma de células grandes, carcinoma de pulmón de células no pequeñas probablemente diferenciado y no especificado. El conocimiento de los carcinomas pulmonares está organizado en gran parte por la clasificación de tumores del pulmón, pleura, timo y corazón de la OMS, siendo la edición más reciente la publicada a finales del 2015. Divide los carcinomas pulmonares en estas categorías, incluyendo adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoideo escamoso y carcinoma de células grandes, que serán el objeto en esta plática. Otras categorías a las que no llegaremos hoy son los tumores neuroendocrinos, la categoría en la que recibe el carcinoma de células pequeñas, los carcinomas pleomórficos, una lesión rara conocida como blastoma pulmonar, y los carcinomas de tipo glándula salival menos comunes. En general, cuando los patólogos y los médicos se refieren al carcinoma pulmonar de células no pequeñas, carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes, es lo que conocemos como carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Y vamos a revisar cada una de estas categorías. El adenocarcinoma, tal como se define actualmente, se basa en una combinación de propiedades histológicas, citológicas e inmunistoquímicas. Históricamente, los adenocarcinomas se han referido como tumores malignos que muestran la capacidad de producir glándulas o la capacidad de elaborar mucina. Y en ediciones anteriores del esquema de clasificación de la OMS, esas características fueron las únicas bases para reconocer el adenocarcinoma como un subconjunto de carcinomas de células no pequeñas. Lo nuevo en la clasificación del 2015 es que los carcinomas más diferenciados que no mostraron esas características también pueden ser designados adenocarcinomas en función de su expresión de una o dos proteínas, TTF1 y napsina A. Así que hoy en día, como la definición de adenocarcinoma incluye características histológicas y citológicas, y también de inmunistoquímica positiva para TTF1 y napsina A. El adenocarcinoma es ahora el cáncer de pulmón más común en el mundo. Las tasas de incidencia de cáncer de pulmón alcanzaron su punto máximo a principio de la década de los 90. Pero las tasas de adenocarcinoma continuaron aumentando durante al menos el 2010. Las tasas de adenocarcinoma son uniformemente superiores a las de carcinoma de células escamosas en todas las regiones demográficas. Estos son los patrones morfológicos del carcinoma de no células pequeñas de pulmón. Se puede referir a carcinomas de presentación lepídica, aquellos con propensión de las células tumorales para crecer a lo largo de andamios preexistentes,
Otra categoría de adenocarcinoma es el patrón acinar, donde las células tumorales forman túbulos que infiltran el estroma desmoplásico. Los cánceres pulmonares a veces también son papilares, que significa que las células se distribuyen a lo largo de las superficies de estructuras papilares en los que hay núcleos centrales de tejido conectivo. Los adenocarcinomas ocasionalmente forman estructuras sólidas en las que es difícil ver cualquiera de las características que hubieran calificado un tumor para ser designado como adenocarcinoma, y es este subconjunto en particular que la inmunohistoquímica para TTF1 y napsina A pueden ser particularmente útiles. En realidad, la mayoría de los adenocarcinomas de pulmón resecados muestran alguna combinación de esos patrones histológicos. De hecho, en algunos estudios, al menos el 90% de los adenocarcinomas resecados muestran alguna combinación de esas características, y los adenocarcinomas están ahora segregados según el patrón predominantemente ilustrado con esta diapositiva. El carcinoma de células escamosas es el segundo tipo más común de carcinoma pulmonar por incidencia, definido históricamente como un tumor que hace una de dos cosas: o bien hace queratina, este material acelular densamente eosinofílico ilustrado a la izquierda, o bien las células se conectan entre sí con crestas intercelulares, como luce en la imagen de alto aumento a la derecha. Entre las células de esta imagen hay fibras muy finas que representan los puentes intercelulares, que corresponden a desmosomas cuando se ven en el microscopio electrónico. Históricamente, uno o ambos criterios fueron requeridos para calificar un tumor como carcinoma de células escamosas. Al igual que con el adenocarcinoma, ahora se han añadido a la inmunohistoquímica los criterios diagnósticos. Y así los tumores sólidos que no muestran queratinización ni puentes intercelulares pueden considerarse carcinomas de células escamosas si expresan P63 o P40, que son formas de la misma proteína. Y por definición estos tumores deben ser TTF1 negativo. También son positivos para citoqueratina 5 y citoqueratina 6. El carcinoma adenoescamoso, como el término implica, es una categoría en la que se ven características tanto del adenocarcinoma como el carcinoma de células escamosas como componentes discretos en el mismo cáncer. La OMS ha sugerido arbitrariamente que el término solo se aplique cuando los tumores o en aquellos tumores en los que cada componente comprenda al menos 10% del tejido. El carcinoma adenoescamoso es un subconjunto poco frecuente de carcinomas de células no pequeñas. El carcinoma de células grandes es nuestra última categoría y es una categoría de carcinoma pulmonar de exclusión. Significa que si el tumor no es adenocarcinoma, si no es un carcinoma de células escamosas y por lo tanto no es un carcinoma adenoescamoso, entonces cae en esa categoría. Debido a que es un diagnóstico de exclusión, es un término inapropiado para aplicar a las biopsias pequeñas, y la OMS ha sugerido que el término solo se aplique a tumores resecados a fondo y que no apliquen a pequeñas biopsias o especialmente a citología. Para fines prácticos, el enfoque para el diagnóstico de carcinoma de células grandes se ilustra aquí. La primera pregunta, por supuesto, para el patólogo es: ¿estamos viendo un cáncer? Esto se refiere al hecho de que hay tumores ocasionales que pueden imitar la aparición de carcinoma. Esto se aplica a las lesiones primarias y metastásicas como el melanoma. Si está seguro de que es un carcinoma, entonces la segunda pregunta ¿es un tumor de células pequeñas? Si la respuesta es sí, obviamente el diagnóstico de carcinoma de células grandes ya no es relevante. Si no se trata de un carcinoma de células pequeñas, la siguiente pregunta es: ¿podría ser un adenocarcinoma? Que hoy requiere más que una revisión de la morfología, pero también la inmunohistoquímica para TTF1 y NAP-A debe ser
si son negativas. La siguiente pregunta ¿es un carcinoma de células escamosas? Y de nuevo, la inmunohistoquímica es la clave para responder a esta pregunta. Pero si es negativa, entonces se convierte en carcinoma de células grandes. Y de nuevo, esta vía solo se aplica a tumores resecados completamente. ¿Qué inmunohistoquímica se recomienda? La mayoría recomendaría un panel relativamente pequeño y conservador de inmunohistoquímica, conservando la mayor cantidad de tejido posible para otros estudios, particularmente estudios moleculares que son cada vez más útiles. En el triunfo de los pacientes con estrategias terapéuticas. Teóricamente, como la idea es que si un tumor es positivo para citoqueratina 40 o P53 o P63 pertenece al grupo de carcinoma de células pequeñas, y si es positivo para TTF1 y negativo para los demás pertenece a la categoría de adenocarcinoma. Una vez más, reitero que la inmunohistoquímica no resuelve todos nuestros problemas y quedan casos que son ambiguos, para los cuales el término carcinoma pulmonar de células no pequeñas mal diferenciado sigue siendo apropiado. Así que ahora volvamos a nuestra pregunta. Una biopsia dada por TAC de una masa pulmonar periférica especulada de 4.3 centímetros en un hombre de 72 años demostró un carcinoma pulmonar pobremente diferenciado, que no podía ser subclasificado más específicamente sobre la base de la patología rutinaria. Le fueron focalmente positivos para TTF1 y negativo para P63. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico patológico más apropiado? Espero que la respuesta sea clara para ustedes sobre la base de nuestra conversación. Se trata de Los puntos de referencia para recordar son que primero la mayoría de los carcinomas de pulmón de células no pequeñas biopsiados o resecados pueden subclasificarse como adenocarcinomas, carcinoma de células escamosas o carcinomas adenoescamosos, sobre la base de la histología rutinariamente. Un panel limitado de inmunohistoquímica suele ser suficiente para subclasificar los carcinomas pulmonares de células no pequeñas más diferenciados que no pueden clasificarse sobre la base de la histología rutinaria. Los carcinomas pulmonares de células no pequeñas resecados, que no pueden subclasificarse ni por análisis citológico rutinario, ni por inmunohistoquímica, deben clasificarse como carcinoma de células grandes. Gracias por el tiempo. Espero que esta plática haya sido de provecho y nos vemos en la próxima. Soy su doctor Hugo Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles.